Bueno, a ver, decía Alfredo que llegó la hora de la verdad. Y es así, es así. El domingo asume un outsider que hace 2 años y pico deambulaba como panelista en los programas políticos de la TV porteña. El mérito de que Milei haya llegado ahí es de un pueblo que estaba absolutamente harto, cansado. Pero también es necesario rescatar de que Milei entra en un proceso realmente importante del cual no va a poder esquivar. ¿Y sabe por qué? Porque de tanta crítica a la casta que Milei hacía, hoy pertenece a ella. ¿Y sabe por qué? Porque va a tener que lidiar con la rosca política a nivel nacional de todos los partidos políticos, porque los necesita y no será fácil. Entonces, todas las especulaciones carecen de valor si no se mira la película del país, como decía Alfredo en su momento. Javier Milei enfrenta hoy la bancarrota que resulta del guión de esa película que deja precisamente el kirchnerismo. Yo creo que la historia va a marcar con seguridad que los K dejan un país destruido. No es una novedad, pero es preocupante para lo que viene, porque habrá que hacer esfuerzos. Habrá que hacer esfuerzos. Muchos de ellos necesarios, importantes, significativos, dolorosos, de ajuste, de austeridad, durante muchos años, para poder llegar o retornar a ser un país normal. Eso sí, el presidente electo tiene la convicción preelectoral de tomar las medidas que lleven al país a la racionalidad, porque si no, directamente habríamos perdido 4 años el tiempo y una nueva instancia de recuperación económica, social de nuestra República Argentina. También enfrentará un Congreso que no le responde. Y yo creo que allí se verá si el rumbo que inicia el próximo domingo tiene la fuerza, la energía, la intención para lograr las transformaciones que requiere este país, la República Argentina. También yo creo que es necesario destacar que hay una gravedad social que implica una dedicación superlativa para rescatar del hambre y la pobreza a más de la mitad de los argentinos. Lo estuvimos hablando largo y tendido con Germán Romero. 44.7 de pobres, 50 sin planes y 9.1 de indigencia suman una cifra realmente escalofriante. Estos índices, según la UCA, a lo cual no se pueden descartar como que tienen intencionalidad política, porque siempre lo han hecho con cierta severidad y con cierta justeza en los números, es realmente preocupante. 60% del país está bajo la línea de pobreza. Y lo decía Germán Romero, la caída de sectores de clase media a niveles de pobreza. Pobres que hoy trabajan en el Estado, que tienen buenos sueldos, pero que no alcanzan. En lo privado, exactamente lo mismo. Además tiene la inflación a punto de reventar, como decía Romero,
con números también escalofriantes. Yo creo que difícilmente logre en los primeros meses, porque hablan ya del 20%, lo hablábamos con Germán, del 30%, 20 para diciembre, 30 para enero, porque va a haber un proceso devaluatorio, se habla de un dólar a 650 pesos. Pero además sin reservas y con las importaciones cerradas, con casi 52.000 millones adeudados al exterior, con el consumo en caída, sin crecimiento, el desafío para Milei será mayor. Esta inflación tiene vigencia con valor, yo diría, desde la época del kirchnerismo del año 2007, creo, aproximadamente, y con una responsabilidad excluyente de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández, de Mauricio Macri en su momento. El desastre que dejó Sergio Massa junto a Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, con decisiones que tienen un costo colosal para ganar la elección, se estima casi en 10 millones de dólares la campaña que llevaron adelante la Unión por la Patria, la Unión Patriótica, como se llamara, es formidable. Pero lo de Massa también es notable y patético, porque para la campaña le sacó a los gobernadores parte de lo que le correspondía como coparticipación con el impuesto a las ganancias, IVA, etcétera, etcétera. Y resulta ser que luego se los devolvió hace unos días nada más con la emisión de último momento. Es absolutamente increíble, es kafkiano, es increíble contar esto y contarlo en el mundo. En ese despelote, Alberto Fernández y Sergio Massa ahora se van del país. Se van del país después del incendio. Cristina Fernández se irá a quedar acá a esperar a la justicia que la justicia deje firme la condena y termine con una prisión domiciliaria. Ahora, hay un detalle que creo que lo hablamos acá, que a mí me preocupa. Me preocupa y creo que hay que tenerlo muy en cuenta, en especial para la tranquilidad de los argentinos, y es la calle. El peronismo quiere la calle, quiere el quilombo. Y usted mira los personajes que lideran estos movimientos, desde la CGT hasta las organizaciones barriales, se explica todo. Los grupos de mafiosos enriquecidos ilícitamente a espaldas de quienes representan quieren la calle, no quieren dejar gobernar. Y se están preparando para ello. Directamente se están preparando para ello. Ya lo han dicho. Las amenazas han sido la constante en estos días. Han prometido que va a correr sangre, 25 toneladas de piedra. Están preparados. Estos fascinerosos están desesperados. Y están desesperados, naturalmente, porque 2% de cometa en los planes representan 27 millones por mes. Que la CGT y el movimiento, y lo decíamos con Alfredo, el movimiento Evita de Pérsico se unan, es un alto índice de peligro y alteración. Pero la desesperación no termina ahí, no termina ahí. Porque hay un detalle más significativo. Están las pirámides de oro. La pérdida de las cajas políticas los pone mucho más que nerviosos. ¿Sabe por qué? Porque era el abastecimiento de vagos y corruptos con el dinero nuestro, con el suyo, con el mío, con el de todos. PAMI, ANSES, aerolíneas, correos y todo lo que se le ocurra. La pregunta es, ¿hasta cuándo se iba a sostener esta calamidad? ¿Hasta cuándo la caterva de miserables
iba a depredar a un país hasta dejarlo extenuado de pobreza y de miseria. Por eso el pueblo está harto. Por eso el pueblo optó por un outsider que hasta hace 2 años atrás ni siquiera se iba a dedicar a la política y deambulaba por los canales de televisión siendo panelista de los programas porteños. Señora, señor, el 10 de diciembre, el próximo domingo, asume Javier Milei. Se corre, de alguna manera, la cortina para develar las dudas que todos los argentinos tenemos sobre el futuro de nuestro país. Hasta la semana que viene.